importante de todo. Miren, eso está el video, esto está igualito, porque esta clase sí está. Hay 3 clases que no soy yo. Sí, la sabemos. No, esta. No, esta la tomé. Ah, entonces sí. Yo ya sé por qué. Ok. ¿Qué fue lo más importante que yo les dije a ustedes de la clase pasada? Las rotaciones. Y que esa rotación no solamente afectaba al estómago, afectaba al duodeno, pero también afecta a todo el resto del intestino. ¿Sí? ¿Y a quién va a afectar mucho? Al intestino medio. Entonces, aquí vamos a ver unos detallitos. No vamos a discutir esto, porque esto lo saben ustedes ya. ¿Y esto es qué es? La división del intestino. Y ya decíamos la clase pasada que la división de intestino anterior, intestino medio e intestino posterior se debía a ¿qué? A su irrigación. A su irrigación. Entonces vamos a hablar de intestino medio. Y lo importante del intestino medio es que es el que me va a dar origen a las asas intestinales. ¿Y a qué más? ¿Cuáles asas intestinales? Las 2/3 porciones del duodeno, porque recuerda que las 2 primeras la formaba el intestino anterior. El yeyuno, el ilio, el ciego, el apéndice, ¿y quién más? El colon. El colon ascendente y el tercio proximal del colon transverso. Y todo lo demás que nos falta, entonces el intestino posterior, que es muy cortito, es muy bonito. Entonces, ¿qué es importante recordar? El intestino medio crece mucho. Y recuerden que tenía esto. Mis brazos, ¿qué son en este momento? Los mesos. Los mesos, ¿sí? Y que todo el tubo digestivo tenía un meso posterior y un meso anterior. Y recuerden que cuando el estómago rotaba, hacía esto. Pues bien, en las asas intestinales no le vamos a llamar meso. No tenemos un meso yeyuno, no tenemos un meso ilio. A él lo vamos a llamar mesenterio. ¿Por qué le llamamos mesenterio? Porque él se estira mucho. Se elonga mucho. ¿Por qué se elonga mucho? Porque esa asa intestinal crece en longitud. Y vean la forma que tiene, que es lo que le estoy señalando aquí de colorcito como una mallita negra, es porque él crece y se elonga hacia la región ventral. Entonces, el eje de esa elongación, de ese crecimiento, lo va a representar la arteria mesentérica superior. Y vean que este es el asa, por eso es que se le dice asa. Pues tiene forma de S. Por eso es que este dibujito es muy, muy didáctico. Y el eje lo va a representar la arteria mesentérica superior. Pero inmediatamente, por delante de eso, ¿quién vamos a encontrar? Al conducto vitelino. ¿Qué representa esto? Que aquí adelante tenemos el saco vitelino, que no cabe en el dibujo. Y eso es muy importante que lo recordemos, porque el asa intestinal crece mucho, y crece, y va creciendo. Ella no se detiene en su crecimiento, pero ¿quién está aquí? El hígado. Y arriba del hígado, ¿quién está? El corazón. ¿Cómo lo llamábamos anteriormente? No. Eminencia hepatocardíaca. ¿Y por qué le llamamos eminencia? Porque es grande, voluminosa, ¿verdad? Y crece tanto que la cavidad abdominal se queda muy pequeña. Pero el asa intestinal, eso a mí no me importa que crezca el hígado. Ese no es tu problema mío. Yo también quiero crecer. Entonces pasa lo siguiente. El crecimiento del intestino medio hacia, que empieza a crecer y no cabe, ¿hacia dónde tiene espacio? Dice, ay, mira, ahí hay un huequito. Allá, en ese cuarto, hay espacio. ¿Quién es el cuarto ese? El saco vitelino. Y crece y se mete dentro del saco vitelino. Y a eso lo vamos a llamar hernia umbilical fisiológica. Vean el apellido, fisiológica, porque es normal. Aparece al inicio de la 6ª semana. ¿Y por qué aparece al inicio de la 6ª semana? Y es la proyección del intestino medio hacia el celoma extraembrionario, en este caso hasta el saco vitelino. ¿Qué es lo que hace?
Primero es que él crece mucho. Pero, ¿qué pasa? La cavidad abdominal está ocupada en ese momento por el hígado y los riñones. Porque recuerden que el hígado a la sexta semana, decíamos nosotros, tiene una gran actividad hematopoyética. Está empezando a producir pigmentos biliares. ¿Se recuerdan de esa grafiquita? Entonces, el hígado es muy grande. Entonces, la cavidad abdominal y tenemos que se están formando, está formándose el mesonefro, que lo vamos a ver más adelante, y estamos formándose el metanefro, que es el riñón definitivo. Entonces no tengo hacia dónde crecer, entonces como la cavidad abdominal está ocupada por el hígado y los riñones, el asa intestinal se sale y me va a formar la hernia umbilical fisiológica. Esta hernia umbilical que salió va a regresar a esas asas intestinales, va a regresar a la cavidad abdominal a la 10ª semana. Si esa salida de las asas intestinales se mantiene después de la 10ª semana, ya no se llama hernia umbilical fisiológica. ¿Cómo la llamaríamos? Patológica, porque no es normal que exista después de la 10ª semana. Y hay niños que nacen con esa hernia umbilical. ¿Captaron el cuentico? Eso es lo más difícil. Entonces, ¿cuáles son las causas de la formación de la hernia umbilical fisiológica? El rápido crecimiento del intestino y el que la cavidad abdominal está ocupada por el hígado y los riñones. ¿Cuándo involuciona la hernia umbilical fisiológica? A la 10ª semana. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la cavidad abdominal, crece el cuerpito del bebé, disminuye la actividad hematopoyética, porque decíamos que la actividad hematopoyética era de 6 a 12 semanas, y como disminuye la actividad hematopoyética, cambia, y los metanefros involucionan. Okay. Lo que me estaba ocupando espacio, ya no me lo ocupa, y aparte que no ocupaba tanto espacio, ahora creció. Es como que tuviéramos nosotros todos amontonados y yo abro el tabique, y a lo que yo abro el tabique, pues somos los mismos, pero nos podemos distribuir en los otros mesones. Eso es todo sobre hernia umbilical fisiológica. Pero la cosa no puede ser tan sencilla. A mí me están pagando, bueno, a mí ahorita no, pero a mí antes me pagaban para complicarles la vida. Yo tuve 30 años complicándole la vida a ustedes y a lo del posgrado. La cosa no es tan fácil. Y aquí les pido que me presten atención. Mis manos son las asas intestinales, ¿verdad? Aquí sería el duodeno y el estómago, ¿verdad? Y aquí, después de mi codo, viene el intestino posterior. Entonces está la asa intestinal. Mira, así, no traje los marcadores. ¿Quién es este que tengo en color negro? El conducto vitelino. ¿Y por detrás quién estaría? La arteria superior. Si no le ponen apellido, está mal su respuesta. ¿Por qué? Porque hay una inferior. Entonces, este es el conducto vitelino. Y las asas intestinales están así. Pero ella hace esto. ¿Sí? Y se va a salir. ¿Cierto? Ok. Cuando ella está haciendo eso, el estómago, ¿qué está haciendo arriba? Rotando, ¿verdad? 90 grados en su eje longitudinal, 90 grados en su eje transversal. Y recuerden que eso afecta todo lo de abajo. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí, lo vamos a ver. Mientras se encuentra en el cordón umbilical, el asa rota 90 grados en el sentido contrario a la aguja del reloj, usando como eje la arteria mesentérica. Mírenme ustedes, 90 grados en el sentido contrario de la aguja del reloj sería hacia allá o hacia allá. Hacia la derecha, porque las agujas del reloj, si usted lo está viendo de frente, hace esto, ¿verdad? Sería girar 15 minutos, en este caso. Seríamos girar el equivalente a 15 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está en la hora 12, ¿para dónde se va? A las 9. A las 9. Él va haciendo esto. Va saliendo, y a medida que va saliendo, y ya está casi afuera, hace esto. La rama craneal, la que estaba arriba, se va hacia la derecha, y la que estaba caudal se va a la izquierda. A medida que va saliendo sucede esto, y entonces por eso se dice
Cuando se encuentra en el cordón umbilical, el asa rota 90 grados. Recuerde que la cavidad vitelina después se va evolucionando y queda metido como dentro del mismo cordón. En el sentido contrario a la aguja del reloj. Por lo tanto, la rama craneal rota hacia la derecha y la caudal a la izquierda. ¿Ok? Y esto es lo que está pasando aquí. La craneal, la caudal y está rotando. Cuando va a ocurrir la involución de la hernia umbilical fisiológica, recuerden que tenemos aquí a la arteria mesentérica superior. Eso no se puede olvidar. Cuando está produciéndose la involución de la arteria, de la hernia umbilical, lo teníamos aquí, ¿verdad? Cuando él empieza a rotar, ahora va a rotar 180 grados. Durante el regreso a la cavidad abdominal, ¿cuándo dijimos que regresaba? A la 10ª semana. A la 10ª semana. Se efectúa una segunda rotación. El asa rota 180 grados en el sentido contrario a la aguja del reloj. Quiere decir que lo que estaba aquí en hora a las 9 Ahora son las 3. Ahora se va para las 3. Vamos. Entonces ahora sí van a entender. Sale Ir a las y 9. gira. Y ahora cuando está regresando hace esto. Mantiene Lo el que- sentido contrario. Lo que estaba a la derecha se va a la izquierda. Y lo que estaba a la derecha se va a la izquierda. Y hace esto así. Entonces, la rama craneal que estaba a la derecha se va al lado izquierdo y la caudal que estaba en el lado izquierdo va hacia la derecha. ¿Cuánto suma la rotación? ¿Ah? 270. 270 grados. Porque empezó 90 y 180. 180, 270. Miren, recuérdense de eso. ¿Ha recordado? Ah, bueno. Tienen que recordar ese detalle. La primera es de 90 y la otra 180. Entonces, ¿qué pasa en esto? Y esto está sucediendo entre la semana 6 y la semana 10. A medida que va haciéndose esa rotación, el asa intestinal va entrando. Vean y yo le voy a hacer la pregunta. Voy a regresar. A medida que yo regreso, voy regresando. ¿Quién regresa primero? ¿La qué? No. La parte de abajo no existe. La rama caudal. La rama caudal. Ya va. Yo. Me confundí. Ajá, la rama craneal. ¿Qué sueño? Porque no hago Sí, sí, porque miren lo que estoy haciendo con mi mano derecha. Y la que termina de regresar de último es la rama caudal. Eso me explica por qué ustedes vieron que en el cadáver el duodeno y el yeyuno estaban hacia atrás y por encima de ellos queda el colon transverso y el colon. O sea, todo el colon, pues. Y eso se explica por eso. ¿Qué pasaría si en vez de hacer eso, vamos a explicarlo más sencillo, que en vez de regresar de entrar primero esta, entraría esta? Al revés. Quedaría el colon transverso atrás y las asas intestinales arriba. Entonces, cuando usted tuviera el movimiento peristáltico, usted se vería todo esto aquí. Por eso es que usted no lo ve. No lo ve porque está atrás. Usted siente. Más tardecito usted lo van a sentir. Yo no, porque yo no como. ¿Qué hora es? No, me falta media hora para empezar a sentir. Entonces, usted lo siente, pero no se lo ve. Cuando usted tiene una colitis, que comió algo y le irritó, usted se toca aquí. ¡Sí, me duele! ¿Qué se está tocando usted? El colon transverso, porque el colon transverso está aquí. Lo que me separa el colon transverso de la pared abdominal, ¿qué es? El epiplomo.
Por eso usted levanta el cadáver, ven el epiplón y ven el colon transverso. Y debajo del colon transverso donde están las asas intestinales. Y es porque ocurren estas rotaciones. Y por eso, como dice aquí, vemos que lo que estaba rota en sentido contrario y va a ser que, y aquí vemos cómo lo que regresó primero fue esto y lo que regresa de último es lo que era caudal. No digan abajo, no digan arriba, porque lo que era abajo se va a cambiar después hacia los lados. Dicen, porque inicialmente que era rama caudal y rama craneal. Y ella sigue siendo caudal y craneal independientemente de la posición que tenga, porque yo tengo el estómago aquí arriba y aquí tengo el canal anorrectal. Siempre va a estar conectado aquí. ¿Me captaron este cuento? ¿Dudas? No, de momento. Esto es lo más difícil. Lo más difícil es entender por qué sale la hernia umbilical fisiológica, por qué involuciona la hernia umbilical fisiológica y la rotación. Y eso le explica a ustedes la anatomía que vamos a encontrar. Eso es todo. Aquí lo vemos en un dibujito colores, donde ustedes ven cómo el asa intestinal va saliendo. Tengo la mesentérica, sale hacia el cordón umbilical y se están produciendo las rotaciones. Recuerden que aquí en el sentido contrario a la aguja del reloj. En cambio el estómago en el sentido de la aguja del reloj, en el eje transversal. ¿Ok? Va saliendo, se forma la primera rotación. Lo que era craneal ahora se va a la derecha. Lo que era caudal ahora se va a la izquierda. Y cuando ocurre la involución de la hernia umbilical fisiológica a la 10ª semana, entonces lo que estaba a la derecha se va a la izquierda, pero manteniendo la rotación. ¿Qué pasa si la rotación no ocurre en 180 grados, sino en 270 grados? Todo vuelve otra vez a la derecha izquierda. No. ¿Demasiadas vueltas? Ah, se enreda. ¿Quién se enreda? Vuelve a esta parte. No, las asas intestinales no. La mesentérica. La mesentérica, porque el eje de todo esto, vean que le estoy diciendo, pendiente de la mesentérica. Si yo tengo la mesentérica aquí, pegada aquí a mi cuerpo, y rota, voy a estrangular a la mesentérica. Y si yo estrangulo la mesentérica, todo ese intestino se va a morir, porque yo mismo la estoy estrangulando. Si se excede las rotaciones, es malo. Y si no son completas, vamos a tener anomalías de posición. Entonces, esto cuando regresaron, aquí regresaron, vean que no tenemos ya hernia umbilical fisiológica. ¿Qué pasa? Cuando regresan las asas intestinales, la porción, la dilatación secal, la que me va a formar el ciego, queda aquí arriba. Queda en una posición subhepática. Entonces las asas intestinales siguen creciendo y entonces ella ¿qué hace? Que esa ciego que estaba aquí arriba desciende hacia la fosa ilíaca derecha, que es donde lo encontramos normalmente, ¿verdad? Y cuando ella desciende, ¿quién se forma? No. El colon ascendente. Porque él regresó. ¿Hay colon ascendente? No, porque aquí tengo el ciego. Tengo colon transverso. No tengo colon descendente. Tengo yeyuno ilion. Tengo ciego aquí. Necesito bajar el brote secal, el ciego, que él baje hasta la fosa ilíaca derecha, que es donde debe estar. ¿Para qué? Para formar el colon ascendente. O sea, el último que se nos va a formar aquí en este caso, ¿quién es? El colon ascendente. Y vean que aquí tenemos el ciego y ya tenemos el apéndice. Ya el apéndice se forma. Y cuando ocurre esta, miren aquí la flecha, cómo se está formando el colon ascendente. Y entonces, ¿qué se nos forma? Ciego y apéndice en su porción definitiva. Quiere decir que si este señor no desciende, tenemos una anomalía. Una anomalía que se llama ciego subhepático. Y si el ciego está debajo del hígado, ¿quién también está ahí? El apéndice. Y si el paciente le da una apendicitis, ¿dónde le va a doler? En el hígado no. Tampoco. En el hipocondrio derecho.
Usted va a pensar de todo menos que una apendicitis. No que tiene una inflamación de la vesícula, no que tiene una colitis, que tiene cosas, pero no se va a imaginar. Y usted como médico debe recordar de que existe una alteración en el desarrollo que se llama el ciego subhepático. Pero al menos eso no es, digamos, problemático. Claro, Ay, porque no, si usted no lo diagnostica va a pasar que se le puede perforar la apéndice, hace una a eso iba. O sea, todo igualito. Si la persona no le sucede ninguna enfermedad que... Puede ser que nosotros lo tengamos. Pero como nunca se nos ha inflamado, pues no sabemos. Ok, entendido. Entonces mientras no haya ninguna afección en ese lugar, pues... No pasa nada. Exacto, es lo que quieres saber, gracias. ¿Ok? ¿Captaron el cuentico? ¿Me entendieron ya las asas intestinales? Eso es todo. Entonces, el divertículo secal, que es el primorio del ciego y del apéndice, aparece a la sexta semana como una tumefacción de la rama caudal del intestino medio. Aquí es donde se confunden todos, porque miren como dice, la rama caudal del intestino medio, del vectorial, el anterior, del lado derecho, el izquierdo, al revés, ahí arriba. Ahí es donde se confunden. Tienen que tener muy claro eso. Como una tumefacción, es decir, un bulto, de la rama caudal, la de abajo, del intestino medio, que era el que estábamos sacando con la mano. Acuérdense de lo que yo les digo. Si ustedes no se recuerdan eso, acuérdense de la clase. Salían las manitas y a medida que van saliendo las manitas rotaron. Y lo que venía arriba se va a la derecha y lo que venía abajo se va a la izquierda. Y cuando está evolucionando a la 10ª semana, gira y lo que estaba a la derecha se va a la izquierda y lo que estaba a la izquierda se va a la derecha. Al inicio se ubica debajo del esbozo hepático y luego desciende a la fosa ilíaca derecha. El apéndice puede tener una gran variedad de posiciones. Vean que no le estoy diciendo tiene anomalías, sino son variantes anatómicas. El apéndice puede estar retrocecal, o sea, detrás del ciego, no formando la puntica aquí, sino que esa puntica está aquí. Es retrocecal. Detrás del colon. Retrocólica. En vez de estar aquí, puede estar aquí más arriba, detrás del colon descendente, ascendente. Pélvica. Con retrocólico se refiere a que también podría llegar a estar detrás del colon transverso, o es demasiado. Sí, el colon transverso aquí, pero es muy raro. Más que todo aquí. Tendría que salir la Sí, ya ahí sería una anomalía. Pélvico, ¿qué quiere decir? Que un apéndice pélvico. A la altura de la cara es demasiado abajo. Que bajó demasiado. No se quedó en la fosa, sino se metió abajo. ¿Sí? Y subhepático, que es el más. Demasiado arriba. ¿Cuáles son los más frecuentes? El retrocecal y el subhepático. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, y aquí lo estamos viendo, cómo está subhepático y cómo va descendiendo. ¿Cuáles son las posiciones definitivas de las asas intestinales? Y estas son preguntas que ustedes, por favor, anoten. Se las estoy colocando para que ustedes las averigüen. ¿Cuáles son las asas intestinales retroperitoneales? Ajá. Las delgadas. Las intestinales delgadas. Todas las asas intestinales son delgadas. ¿Maíz? Las No, grasas son. no, pero no. Asas intestinales. Nosotros no hablamos de asas intestinales gruesas. Cuando hablamos de asas intestinales estamos hablando de yeyuno, de duodeno, yeyuno y hilo. Las del intestino medio. ¿Cuáles son retroperitoneales? Anatomía básica y elemental. Cuando hablamos de órganos retroperitoneales, ¿qué significa? Retal del peritoneo, ¿por cuál peritoneo? El posterior. Ajá. El posterior. Recuerden que hay unas vísceras retroperitoneales. ¿Cuál es la más frecuente? Duodeno. Los riñones. Los riñones son retroperitoneales porque están detrás del peritoneo posterior. ¿Cuáles de las asas intestinales son retroperitoneales? Ah, pues todas. No, No. no, Duodeno. no. El duodeno. Parece que el duodeno rota con el páncreas es retroperitoneal. ¿Se recuerda que fue para atrás? Y el duodeno, las porciones del duodeno están retroperitoneales y una se va hacia adelante después para continuarse con el yeyuno. ¿Cuáles se ubican del lado derecho? Esto es anatomía. ¿Cuáles se ubican del lado izquierdo? Lo acabo de decir. Lo acabamos de decir. Derecha. ¿Y cuáles son anteriores?
Pues ¿cuáles son las anteriores? Las que no son retroperitoneales. Yo le he puesto que yo les hago esta pregunta. Nombre las asas intestinales retroperitoneales y nombre las asas intestinales anteriores. Me contestan esta, pero no contestan esta. Es obvio. Si yo digo que estas son duodenos, ¿cuáles son las anteriores? Pues las que me faltan de nombrar aquí son las que forman las de estas. Y entonces me pusieron una conchita de mango. No, no es ninguna conchita de mango. Es la pregunta que no la interpretaron ustedes bien. ¿Ok? Van a buscar eso. Entonces, anomalía del intestino, terminamos intestino medio, fácil, por eso es que la doy pegada. Anomalía del intestino medio. Yo no les voy a contestar estas, porque yo ya se las mandé a preguntar. Persistencia del conducto vitelino. Recuerden que el conducto vitelino debe involucionar, ¿verdad? Involuciona junto con el asa intestinal y el conducto vitelino debe desaparecer. Fístula. Comunicación. ¿Entre quién y quién? ¿Entre ombligo y? No. El asa intestinal. Porque recuerden que lo teníamos aquí. Divertículo de Meckel. ¿Qué es un divertículo? Es como Una bolsa, No, aquí no podemos hablar de abultamiento. ¿Qué es? ¿Una qué? No, ¿Una qué? bolsa. Sí, pero no. No. Una prolongación de la cavidad. No es una prolongación. una pena. No. Una pena. No. ¿Una qué? Una evaginación. Porque un bulto, ¿por qué no puede ser un bulto? Porque puede ser un bulto de papas, un bulto de yuca. Pero quitamos en términos anatómicos, es una evaginación ¿de quién? Del asa intestinal. Entonces, sí, tiene razón. En términos criollos es un bulto, pero es una evaginación de la pared del asa intestinal. ¿A nivel de dónde? De la unión. O sea, sin malo cuando no traigo lo saqué y no me. Este es el tubo digestivo, asa intestinal. Si él me hace esto, sería un divertículo. Esta es la pared. Esta es la pared del ombliguito. Uy, bien ordinario el ombliguito. Parece que hay que operar. Si él hace esto, es una fístula, ¿verdad? Si él hace esto, no, es un seno umbilical. Porque este es el ombligo. Recuerden que este es el ombligo. Aquí tenemos el ombligo de este señor. ¿Sí? Ajá. Y si me queda esto, Quiste. ¿sería? ¿Qué me representa esta línea punteada? No. ¿En un espacio, un hueco? No, ¿qué me representa? No. ¿Qué me representa esa línea punteada? El conducto vitelino. Entonces, si persiste la porción media, ¿qué me va a formar? Un quiste. Si me persiste la porción distal, si me persiste la porción proximal, y si persiste todo, listo, eso es todo. ¿Entendieron? Sí. Bien que no es nada del otro mundo, Sí. pero necesitan saber qué es quiste, qué es seno, qué es divertículo y qué es. ¿Y cuáles fueron las palabras que yo siempre les he dicho? Estas. ¿Cuál otra más? Agenesia, atresia y estenosis. 7 palabras que usted debe saber para hablar de anomalías. ¿Captaron? Sí. Sí, mira del otro mundo, me estoy matando la cabeza. Anomalía de posición. Ciego subhepático, ya lo vimos. Causa embriológica del ciego subhepático. A ver,
No desciende. No desciende. No, del ciego no. No desciende. ¿Falta descenso de quién? De De- la porción No. caudal ¿De quién? No. ¿Falta descenso de quién? No. de la porción caudal del intestino medio. Pues sí podría ser esa respuesta. La porción caudal del intestino medio. Otra más fácil, sencillita. Otra, vamos, piensen. Miren que la clase la están dando prácticamente ustedes. Es que falta de descenso del colon ascendente. No, ¿cómo va a descender el colon ascendente si no existe? Falta de formación del colon ascendente. No. ¿Falta descenso de quién? A ver, el último misión que está muy callada. No. ¿Quién no descendió? No. La válvula. No. El esbozo se calma. Embriología. Todavía no hemos formado al ciego. Estamos en embriología. ¿Quién no descendió? El brote se calma. Entonces él se queda ahí y forma el ciego y forma el apéndice. Cuando él desciende, se va a formar el ciego, el colon ascendente, el ciego y el apéndice. ¿Tenían razón todos? Sí tenían razón, pero van presos. ¿Por qué? Porque estamos en embriología y en esta etapa todavía no hay ciego. Ahí el brote se cae. Quiere decir, ahí se va a formar esta estructura. Anomalía de la pared abdominal. Quisis. ¿Qué es quisis? Quisis. Quisis. Abertura. Abertura. Por eso ustedes dijeron raquisquisis. ¿Qué era la raquisquisis? Una abertura de la columna vertebral. Entonces, ¿qué es gastrosquisis? Bueno, literalmente significa eso, pero está mal dicía. Está mal dicha, porque si usted dice gastrosquisis es una abertura del estómago, y no es una abertura del estómago, una abertura de la pared abdominal. Es la pared abdominal que está abierta. Está abierta a la altura del estómago. Está abierta y eso se llama gastrosquisis. Ya, esa sí lo vamos a ver en una imagen. Hernia umbilical congénita. O sea, El nombre dice todo. No sé revolución. ajá. Causa. Es lo mismo de decir patología. Puede ser, sí. Falta de obliteración de la hernia visceral. Falta de desplazamiento. Puede ser. Falta de ¿Por qué? desplazamiento de las aguas intestinales. ¿Cuál es la causa de todas las hernias umbilicales? De todas las hernias. Que no se Desplazamiento de. No. Una vaginación. Que no se involuciona el Que no se cierra la. No. Que no cierran las paredes. ¿No sé qué? No cierran las paredes. Que no se cierren las paredes. No creo. La hernia umbilical congénita, la causa principal de la hernia umbilical congénita es que el anillo umbilical es muy grande y la asa intestinal pues ¿sí? Que el anillo ¿Y la causa de la gastritis? ya la vamos a ver. Esta sí tiene que verla usted. Y hay una anomalía que se llama el ónfalo-cele. Ónfalo. Producción de la médula. Cele, ¿qué es? Bolsa. Bolsa. Y ónfalo, Órgano. ombligo. Ah, ¿Sí? Una bolsa en el ombligo. ¿Y quién es ese? Secreto del saco uterino. No. Es vos. El conducto uterino. El conducto uterino. No. Secreto del cordón umbilical. No. ¿Qué? Cordón El umbilical. intestino. El intestino medio afuera. Ajá, ¿y cómo se llama eso? No lo sé. ¿Qué otro nombre? Ya hemos dicho hasta hace rato. Resto de las aguas intestinales. Ónfalocele. ¿Qué es el ónfalocele? Una bolsa en el ombligo. Una bolsa. Un divertículo. Una evaginación. No. El divertículo. Ya lo hemos dicho, por eso que no le quiero decir que quiero decir. Una fístula. ¿Qué es? Dígalo duro, sinforoso. No, No. Quiste. no. Ah, ¿qué es? Una hernia umbilical patológica. No regresó y se quedaron las asas intestinales. Ve que sí sabe, pero le da miedo hablar. ¿Se dan cuenta de lo que yo quiero decirle? Que ni la amiga del que estaba al lado lo escuchaba.
¿Usted ha visto que yo he castigado a alguien, lo he puesto arrodillado aquí, le he puesto oreja de burro aquí cuando se han equivocado? No. ¿Viste? Y la única que lo dijo fue usted. O sea, sí sabe. Y así pasan los exámenes. Se llena de miedo de hablar. Es simplemente los faloceles, la hernia umbilical, falta lógica. ¿Qué causa embriológica de los faloceles? No, algunos lo pusieron en palabras más bonitas. Falta de reincorporación de. No hay falta de reincorporación. Falta de De obliteración. obliteración. No, no se oblitera. ¿Falta de qué? Receso. Falta de involución de la hernia umbilical fisiológica. Y la falta de involución. Porque si oblitera usted esas asas intestinales, no, tenemos una anomalía grave. Ahora sí vamos a ver las imágenes. Entonces, ya eso lo repasamos. Mire que el dibujito que yo hice allá. ¿Esto qué es? Una fístula. ¿Esto qué es? El divertículo. Que en el asa intestinal se llama divertículo de Meckel. Su sintomatología es igualita que una apendicitis. Si se inflama y eso, hace igualito que una apendicitis y se puede confundir con una apendicitis porque está ubicada ahí cerca. ¿Y si se rompe el peritoneum? Igualito. Y lo abren con el diagnóstico de una apendicitis y lo que encontraron fue un divertículo, una diverticulitis de Meckel. Y aquí lo vemos, miren. Un divertículo de Meckel lo repararon como si fuera una apendicitis. Aquí está la pieza anatómica, ¿ven? Como el dedo medio levantado. No lo levanté. Hoy, cuidado. Porque vamos a mandar a hablar con el decano. Ajá. ¿Qué es esto? El seno. Oh, Ah, no. el quiste, no es la pelotita ya. Mire, cerrado aquí, cerrado aquí. Ah, ok. ¿Y por qué está pintado de amarillo esto? Porque No, ¿y por qué está pintado de amarillo? Porque es mucosa, ¿no? boca de epitelio. Porque viene el endodermo. Porque es endodermo. Usted no se ha dado cuenta que todas las imágenes que hemos visto todas están pintadas de amarillo, lo que viene es endodermo. Ah, sí, ¿Y por qué esto está pintado de azul? Porque esa es Esto es endodermo y esto es mesénquimo. ¿Ven? Mesénquimo y mesodermo. ¿Se dan cuenta que todo tiene un sentido? Miren, estas clases son muy bonitas. ¿Esto qué es? Seno. Un seno. Miren, persiste una comunicación, un cordón fibroso, y eso lo vieron ustedes en anatomía. ¿Sí? Se llama ligamento umbilical medio. Porque hay el ligamento umbilical medio y el ligamento umbilical lateral. Y el lateral lo vamos a ver después. Ajá. Colon subhepática. Vamos a repetirlo porque si no dicen que no se lo di en la clase. El colon no crece hasta la fosa ilíaca derecha. En consecuencia, el ciego y el apéndice quedan situados por debajo del hígado. Ya lo veo. No están repitiendo lo que ustedes ya saben. Ajá. Gastrosquisis. El intestino construye a través de un defecto de la pared abdominal. ¿Pero por dónde? Por encima del ombligo. Por eso es que se le dice gastrosquisis. Porque está a la altura del estómago. Y si fue en el ombligo, Si estuviera, pero no es un defecto de la pared abdominal. El onfalocele no es un defecto de la pared abdominal. O sea, el Pero- fluye, pero no es un defecto propio de esa parte. No, sino simplemente la hernia umbilical que no regresó. No es defecto de la pared. Claro, la pared está muy amplia, el anillo es amplio, pero porque no regresaron las asas intestinales. Y el niño pues tiene esto, miren. ¿Qué pasa? Pues mire que aquí está el esternón, aquí están las costillitas y está toda esa. Claro, porque recuerden que las asas intestinales hay mucho tejido, el hígado y todo eso, y como tiene un defecto ahí, en vez de formar una hernia umbilical fisiológica, porque la hernia umbilical sigue el conducto vitelino y el cordón umbilical. Aquí no, se sale, busca espacio, ay, hay un cuerpo, yo no, y por aquí como que está más amplio que méteme por allá. Se sale por ahí. Estas asas intestinales, ¿por qué están moradas? Por la exposición con el aire. Y a lo que se ponen al aire, el aire es dañino para las asas intestinales. Y se secan y se empiezan a necrosar. Esto de aquí es el hospital. Puede que esta imagen fue dada por los residentes del programa. El onfalocele, miren aquí, que está las asas intestinales y tenemos a quién? El cordón umbilical, porque justamente es una salida hacia el conducto de tal, conducto vitelino y el cordón umbilical. Y por eso tenemos eso. Por eso lo podemos diferenciar si es un onfalocele o una gastrosquisis. Mire, a la hora del té, el tratamiento es el mismo. La idea es salvar esa asa intestinal.
Pero la ventaja es que usted tiene que diagnosticar, se tiene que diagnosticar inútero. Si usted lo diagnostica inútero, ese niño no va a nacer en el ambulatorio, nace aquí en el Ocheula, y cirugía pediátrica está preparada para poner las medidas más adecuadas para que ese intestino no se necrose. Entonces el niño nace, lo sacan cesárea y ya está en cirugía pediátrica, está poniéndole compresas húmedas y todo eso para tratar de salvar ese intestino. Y cuando las condiciones del bebé sean adecuadas, en cuestión de horas o días, están cerrando esa cavidad. Si no le ponen prótesis o mallas y todo eso, pero se salva ese niño. Si ustedes lo atienden en un ambulatorio, nace este niño aquí mientras llega de SEA y lo traen y hay derrumbe y la cola y todo eso, probablemente ese intestino haya que resecarlo y el niño pues se complica más. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el ombligo está por debajo o puede estar por un lado, mientras que aquí el asa intestinal y el ombligo está aquí en todo el seno. Y están recubiertos por años. Mírenla. ¿Lo ven? Que no está la asa expuesta, sino está recubierto y aquí está el años. Si lo viéramos mejor, en alguna parte de esto está el cordón umbilical ya cortado. Están protegidas por el año. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría de las veces se rompe. Te queda expuesto. Y sí tiene años ahí, pero no le está haciendo nada. Y si trata igual, el tratamiento es igualito que una gastroquisis. La hernia umbilical congénita. Miren este bebé, este dibujito de un bebé con un ombligo protruido, con una masa, un bulto en el ombligo. Causa embriológica, un anillo umbilical muy amplio y sale peritoneo. Generalmente peritoneo, que usted llega, lo hunde y puede volver a meterlo. Cuando el niño llora, vuelve y se sale. Generalmente, si el anillo no es muy grande, se espera que el niño empiece a caminar, porque a lo que el niño empieza a caminar, se refuerzan los músculos anteriores del abdomen y el anillo se cierra y no hay necesidad de cirugía. Se opera mujeres antes de la pubertad. ¿Por qué antes de la pubertad y no después de la pubertad? Entonces, ustedes se la tiran por el embarazo. Ustedes son médicos, ustedes la tiran ya y quieren ya estar operando y todo eso. Por el embarazo. Por eso tienen que operarse antes de la pubertad. Porque si llega después de la pubertad, puede salir embarazada en cualquier momento. Entonces, si ustedes no han tenido amigas con la hernia, ¿no la han visto? De ahorita en adelante tienen que prestar atención, sus amigas, y le vean, y hay algunas que van en la calle con su batica y se le ve la pelota aquí, que es una hernia umbilical. El problema es que si sale peritoneo no hay problema, el problema es que salga asa intestinal y se estrangule, termina en una emergencia con probablemente complicación para. Miren, ¿ven? Entonces llega el cirujano pediatra, lo palpa y si se reduce es más fácil, porque generalmente es con anestesia local. Ceden al niño con anestesia local, abren la piel, está el anillo ahí y le agarran punto y lo cierran. Y listo, eso es todo. La solución es muy fácil, el miedo es la anestesia. Bien, no hay nada complicado. Viste que el tema suena muy exótico y si usted alguno lo vio, se asustó todo, que las rotaciones y tal. No, las rotaciones es lo más sencillo del mundo. Ahora vamos a ver lo que nos falta. No, verdad que lo tengo todo pegado ya aquí, cierto. Intestino posterior. El intestino posterior pues es el pedazo que nos falta de asa intestinal, es decir, los 2/3 transversos del colon transverso, colon descendente, ciego, sigmoides y recto. Y aquí lo vemos. ¿Quién me irriga? ¿Cuándo me van a dejar solitos? No, terminamos la clase, vemos la clase aquí. Ok, ¿quién es el eje del intestino posterior? La mesentérica. La mesentérica no existe. La La arteria mesentérica sí. ¿Por qué? Inferior. Porque hay una vena. Y si dice la mesentérica, para mí está mal su respuesta porque usted no me está diciendo si es la vena o si es la arteria. Bueno, arteria mesentérica, ¿en este caso inferior? Arteria mesentérica. Usted me dice la mesentérica. Hay dos. Inferior. Está mal su respuesta. Recuerden que todo tiene nombre y apellido. ¿Ok? ¿Qué se me va a formar del intestino posterior? Facilito. Pueden decir el tercio izquierdo o la mitad distal del colon.
transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto, la parte superior del conducto anal. Esto le está queriendo decir que la parte inferior tiene otro origen, que es dermis. El epitelio de la vejiga urinaria, que ya lo vamos a ver, y parte de la uretra. Y eso va a depender si es uretra femenina o si es uretra masculina. Por eso, el movimiento igualitario, totalitario, rectitario, putitario que hay en que los hombres y las mujeres son iguales, pues son mentira. ¿Tenemos los mismos derechos? Sí, tenemos los mismos derechos, pero eso desde el punto de vista social, psicológico, y más ni siquiera psicológico, y desde el punto de vista jurídico. Pero físicamente, fisiológicamente, anatómicamente y psicológicamente somos diferentes. Y eso es lo que nos hace únicos. Yo no soy igual que otro de ustedes, que otro muchacho de ustedes. Somos completamente diferentes. Por eso es que la igualdad no existe. Existe la conveniencia. Y yo soy, aprovechando el momento de publicidad, siento que hay, por ejemplo, y se ve mucho en Europa. Nosotros aquí somos muy tranquilos en ese aspecto, pero en Europa salen las mujeres que luchan por los derechos de la mujer defendiendo a Palestina. ¿Sí? Y Palestina es islamita. Palestina es, la religión musulmana es homofóbica, pena de muerte. Si tú eres lesbiana o tú eres homosexual masculino o homosexual femenino, pena de muerte. No es que vas preso, te matan. Entonces, ¿cómo vas a defender tú, que defiendes los derechos igualitarios de las diferentes sexualidades sociales, y vas a defender un país donde todo lo que tú defiendes es penado? La mujer no tiene derecho a estudiar, la mujer no tiene derecho a trabajar, la mujer es una esclava de su marido, es una máquina de cocinar y tener hijos. ¿Ok? Pero tú defiendes eso, pero aquí vienes y peleas porque no ganan lo mismo que los hombres, porque en la universidad no existe la misma cantidad de cupos. ¿Cómo es eso? Porque es un modismo. Y muchos de ustedes, discúlpenme las muchachas que lo defienden, me están mandando mensajes que yo estoy hablando de eso. El profesor está creyendo en... Sí. No está con uno con el otro, no hay santo. Pero es eso. No, las alumnas y los alumnos. Gramaticalmente en español, alumnos implica todos. Cuando usted dice el presidente, no existe la palabra presidenta. No existe en el castellano la palabra presidenta. Pero ahora se dice presidente y la presidenta. O sea, nos hemos inventado por un modismo y hemos deformado nuestro idioma por mantenernos en la onda. Ana, si a él le gustan los hombres, le gustan los perros, le gustan los animales o le gustan las mujeres, ¿de quién es el problema? De él. Yo lo que sí tengo que defender es que se lo respeten los gustos de él. Si se mete con los niños, ahí sí caemos mal. ¿Sí? Pero mientras no se meta con nadie, eso es de él. Respetemos lo de él, pero no implica que él sí se tenga que meter con los niños. Entonces él me ofende a mí porque no le gustan las mujeres. Y yo tengo que cagármelo a él porque me ofenda, pero que yo tengo que respetarle los derechos a él, no, tiene que respetarme a los niños. Si a ella le gustan las mujeres, o le gustan los perros, los gatos, eso es ella, respetémoslo. Por cierto, un momento de publicidad. Gracias a Dios, yo no lo he escuchado a ustedes aquí, porque me han salvado de una de las peores miradas. Y cuando yo soy irónico, hiriente, avasallante, que clavo una bayoneta militar en mitad del pecho que le va a salir por mitad de la cabeza. Que no lo he escuchado, y si hablan, lo han hecho pasito, que yo no lo escucho. Tratarse de marico y marica. ¿Ok? Ah, que está de moda. Eso no es problema, yo estoy formando médicos, yo no estoy formando pasarela. Ni modelo de pasarela, ni modista, ni nada de eso. Estoy formando médicos. Que usted en la calle se insulte
unos a otros, eso es problema suyo. Pero dentro del aula de clase, el aula de clase es esta, es el hospital, es el ambulatorio, es el paciente, mientras cuando usted está frente a un paciente, es un aula de clase. Yo le decía a los residentes ayer, yo estoy todos los días en mi aula de clase. ¿Cuál es mi aula de clase? El consultorio, porque yo de todos los pacientes aprendo algo. Ayer era miércoles, los miércoles nosotros generalmente operamos, no pudimos operar ayer porque no nos llegó un lente que estamos pidiendo con paciente, que tiene una luxación de cristalino y hay que sacarlo porque queremos ponerle un lente diferente. ¿Qué hicimos el doctor Rivas y yo? Tuvimos una hora viendo videos y discutiendo la técnica que le vamos a hacer a ese paciente. Estábamos estudiando. Ese paciente es nuestro profesor. Vamos a modificar la técnica que siempre hemos hecho en esos casos para poner una técnica más sencilla, menos traumática para el paciente. Pero tiene que respetar. A mí ese término, y uno lo ve en los humoristas, marico, no, porque está de moda. En el término venezolano, ¿a quién le dice usted marico? A un loco. Ustedes me lo van a vomitar en el examen, pero después se les va a olvidar. Pero lo que yo le enseñe de mi experiencia, no se lo va a enseñar más nadie. Y eso es lo que realmente uno como profesor debe inculcarle a ustedes. Ajá. Esto, entonces resulta, vamos a retroceder un momentico. Ya vimos esto. Entonces, el intestino posterior, ¿dónde desemboca? En la cloaca, ¿verdad? ¿Y qué vale el límite de la cloaca? Esta señora que está aquí. ¿Quién es esta señora que está aquí? La membrana cloacal. Cloacal. No anal. Porque ¿dónde está la membrana anal? ¿A dónde? En el ano. Y todavía no tenemos el ano desarrollado. Por lo tanto, si usted me coloca aquí, identifique membrana anal, su respuesta está mal. Porque ahí no hay ano. Allí es cloaca. Por lo tanto decimos membrana cloacal. Entonces, aquí estamos viendo dos elementos que deben diferenciar desde ahorita. Este señor que está aquí, que es el intestino posterior, y este señor que está aquí, que se desplazó, estaba aquí a un ladito, y cuando se produjo el plegamiento, se fue hacia la región ventral. ¿Y quién era este? El alantoides. Su nombre, dígalo el nombre, Alan. Apellido, Toides. Entonces, alantoides. Entonces, este señor alantoides, ¿hacia dónde va? Hacia el cordón umbilical, ¿se recuerdan? Porque él se prolongaba hasta el saco vitelino. Cuando plegamiento, que se redujo ese saco vitelino, queda metido dentro del conducto vitelino. Y entonces, ¿por qué está pintado todo como el marroncito amarillito? Porque todo eso es endodermo. Recuerden que el alantoides es de origen endodermal, es una evaginación del saco vitelino que está recubierto de endodermo. Y entonces, este señor queda introducido dentro del cuerpo del bebé. Esto sería el intestino posterior y esta es la cloaca. Y eso que apareció verde, ¿qué es? Está pintado de verde. Eso es mesénquima. Eso es mesodermo. Y ese mesodermo, hay como una flecha se llama tabique urorectal. ¿Por qué se llama tabique urorectal? Porque va a estar ubicado entre el futuro recto y la futura porción urinaria. La futura porción urinaria. Entonces, que va a ser inicialmente el seno urogenital. Entonces, cuando este tabique crece y se desplaza hacia abajo hasta encontrarse con la membrana cloacal. Y cuando llega a la membrana cloacal, entonces esta cloaca se me va a diferenciar en dos porciones. Miren cómo va creciendo. Y la hendidura externa por fuera, la membrana cloacal, ¿quién era? El proctodeo. ¿Se acuerdan que hablamos del estomodeo y hablamos del proctodeo? Y el proctodeo está recubierto de ectodermo o de dermatodermo. Entonces, este señor, el tabique urorectal, crece y se va desplazando hasta encontrarse con la membrana cloacal. Cuando se une a la membrana cloacal, me va a diferenciar la cloaca en dos zonas. Ya no hablamos de cloaca, hablamos de región anal y el seno urogenital. Yo aquí no sé si es varón o hembra todavía. ¿Ven? Esto es más o menos sexta semana.
Hoy dice séptima. Séptima. Séptima semana, séptima semana. Muy bien. Y ahí vamos, ya las cosas se empiezan a complicar. Vemos una porción anterior y una porción posterior. Entonces, donde el tabique choca con la membrana cloacal, en esa zona, ese mesodermo, ese mesénquima se va a condensar para formarme los músculos del perineo. Masculino y femenino, que son los mismos. La porción anterior lo vamos a llamar seno urogenital primitivo y la porción posterior va a ser el conducto ano-rectal. La membrana que queda en el conducto ano-rectal será la membrana anal y la membrana que queda por delante en el seno urogenital se llama membrana urogenital. No estamos hablando nada del otro mundo. Ahí se le cayó como una liga, algo ahí. Este es otro dibujito para mostrar lo mismo, pero por si acaso no entendieron con aquellos colores para que entiendan con esto. Entonces tenemos el alantoides, este señor es el tabique, esta es la cloaca, el tabique llega, entra en contacto con la membrana cloacal, la cavidad recubierta está recubierta. ¿Por qué está en amarillo? Porque es endodermo, lo que está en rojito quiere decir que es mesodermo y las membranas, lo que está en azul, está representando al ectodermo. Listo, quedó todo cerrado. Bueno, nos vemos. Ok, mire, de una bolsita de ok. Acuérdese, tengo ya más. Mire, joven, me están informando, martes 2 de junio, en la biblioteca a las 8 de la mañana, la revisión de lo que van a pedir, revisión del teórico. Ok, solo los que están inscritos en la lista. Ok, entonces vemos, no estamos diciendo ya nada nuevo, ok. Aquí vemos cómo se va acercando. Mire, ¿a qué se le parece esto? La formación del divertículo tráqueo esofágico. Es lo mismo. El mismo dibujito. Ajá, ¿y qué pasaba aquí? A la séptima semana. El séptimo. Los que... El tabique entre los dos. ¿Se qué? Se cerraba. ¿Se acuerdan que había una oclusión de la luz intestinal? Aquí sucede lo mismo, jóvenes. Recuerden que es el mismo intestino. El mismo intestino. ¿Cuál era la única parte donde no se podía ocluir la luz? En el estómago. En el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago estaba ya dilatado y no daba chance de que se ocluyera. Pero todo el intestino, el resto del intestino, se ocluye a la sexta semana y se vacuoliza ¿a qué? A la décima semana. Entonces aquí estamos viendo cómo se forma el tabique. Entonces está la membrana cloacal y la membrana urogenital. Y vean cómo, después más adelante, si es mujer, se va a formar la vagina, el útero y tal. Eso vamos a tener una clase solamente para eso. Muy bonita esa clase, me fascina gónadas, porque implica muchas cosas que ustedes tienen en su cabecita enredada. Otra imagen, un poquito más 3D, donde vemos el tabique. Para los que les gustan los nombres raros, yo no me aprendo eso. El pliegue de Tourneau, que el tabique urorectal, me parece más fácil aprender. Lo Tourneau, porque es francés, Tourneau. Y el pliegue de Racket, y bla 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 bla. Apréndanse el tabique urorectal y listo. Y eso que se reutiliza el nombre de Bradley, tanto en la parte de la boda como aquí abajo. Porque es el que lo escribió. Acuérdense que esos nombres son las personas que lo escribieron. Ah, bueno, de acuerdo. Ajá, bien, ya. Dividimos eso, lo separamos ya. El seno urogenital lo dejamos para otro día. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el conducto anal. Y el conducto anal, decíamos, cuando dijimos intestino posterior, la mitad superior es de origen endodermal, porque viene el intestino posterior. Y la mitad inferior es de origen dermectodermal o ectodermo superficial, porque se forma a partir del proctodermo. ¿Listo? ¿Quién limita? Lo limita a él. Esta línea. ¿Cómo se llama esta línea? Ya lo vieron en histología. ¿Ya vieron en histología? No. ¿Y en anatomía? Tienen que mostrárselo.
Tuvieron que mostrárselo en la anatomía. Carlos Pérez. Claro, y se ve la línea pectina. ¿Ve que sí me la dieron? ¿Ve que se No, mentira. ¿Quién fue la que lo dijo? ¿Usted? Él lo iba a decir, pero le dio pena. Le dio pena. Pregunta, ¿es el lugar donde se generó la membrana cloacal? Pregunto de casualidad. Es el lugar donde se formó la membrana cloacal. ¿Y qué compone la membrana cloacal aquí? La parte interna es endodermo, la parte externa es ectodermo. Igual que en la boca, es la misma membranita. Sí. Ah, y se rompe, ¿por qué? ¿Por qué se rompe la membrana? Porque no hay mesodermo. Porque no hay mesodermo, por lo tanto no tiene irrigación. Si se mete mesodermo, mesénquima, en esa membrana, hay irrigación y entonces tenemos el ano imperforado. No, ano imperforado. Porque es la membrana. Este no se es por el derecho. Claro, no es luz, es la membrana. La membrana es la que persiste, entonces ano imperforado. Si es la luz, es el conducto el que se desechó, el que no se vaporizó. Aquí están. La línea pectínica. En histología se la van a mostrar. ¿Por qué? Lo van a ver. Ustedes en histología tuvieron que ver los epitelios de transición, ¿verdad? Sí. Se tuvieron como. Entonces ahí se lo mostraron. No, pero solamente se ve de la vejiga. Sí. No le mostraron los demás. No. Aquí hay un epitelio de transición. Endodermo. A. Estratificado plano con queratina. Porque es piel. Y la línea que lo divide. La línea pectina. Aquí tenemos otro esquemita para los que no entendieron el dibujito anterior, un esquema más geométrico. Entonces, para que vean el mismo dibujo. Yo uso muchas imágenes porque a veces no entendemos una imagen y la entendemos con otra. ¿Qué representa la línea blanca? ¿Cuál línea blanca? Ahí mismo lo dice, línea blanca. Ah, eso es una estructura histológica que está ahí. ¿Entendido? Ajá. Eso lo guía. Eso es histología. Sí, mírenla aquí, ¿la ven? Solamente veo que pusieron un reborde, pero dudo que se vea en el cadáver. No, el cadáver no se ve, se ve en Por histología. eso, en el dibujo sí pusieron el reborde. Ajá. Ah, ¿De qué lo digo blanca? Son eso es como un histológicas. engrosamiento, no me pregunten porque si no me meto yo. Yo lo que no sé no lo digo. No voy por inventar. Y aquí vemos la epitelio de transición. Miren cómo vemos un epitelio de células cilíndricas propio del intestino. Va y de repente se rompe y continúa con el epitelio estratificado plano con queratina. Y la punto de unión de los dos es la línea pectina. Escamoso columnar a un epitelio estratificado. Ajá. ¿Entendieron? Uf, qué difícil. Ya terminamos. Esta es una línea de tiempo que tiene el Carson, que les dice a ustedes, lo invito a que lo lean. Dice, a las 3 semanas comienza la formación del intestino tubular, a las 4 semanas que la gran parte del intestino aparece el primordio del hígado, a la 5ª semana la inicial de rotación del estómago, a la 6ª semana se completa la rotación. Entonces le va explicando a ustedes qué va pasando y dice, a la 20 semanas se observan las placas de Peyer en el intestino delgado. O sea, no es que se formó el tubo y apareció, sino que hay una secuencia de eventos que deben ocurrir en su debido momento para que ese intestino sea maduro y pueda permitir la alimentación del tracto digestivo. Anomalías. Ya aquí no nos van a caer al misterio a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros somos ya especialistas en terminología médica embriológica. Estenosis y estrechamiento. ¿Estenosis qué es? Estrechamiento. ¿Estrechamiento de quién? Del ano. ¿Qué es lo que nos falta aprendernos? La causa embriológica. ¿Cuál es la causa embriológica? Falta de recanalización, puede ser. No, recanalización incompleta. Ok, recanalización completa. Ajá. Ano imperforado. Aquí sí es falta de recanalización. La falta de ruptura de la membrana. Anal. Agenesia. Que no se forma. No se formó ano. Aquí es falta de recanalización de casualidad que me pregunten. Algo le pasó con el tema. Algo le pasó con el tema. Empezamos a hablar de esto y salieron sonidos raros. Cuidado. Aquí sí sería falta de recanalización.
del ano, falta de ruptura. En la genesia. No, en la genesia ausencia. Ausencia. No hay, Y si en no hay la- recanalización sería atresia. Entendido. Aquí sería agenesia, es que no se formó. No se formó el ano. Nada. Vamos a encontrar el hoyuelito de donde era el protodeo. Pero no hay ano. Si hay ano, entonces hablamos de un ano imperforado. Pero no hay ano, es agenesia. O sea, desde un principio no hubo ese pedacito de cloaca. Agenesia ano rectal. Que no hay ano ni hay recto. Es decir, que fue todo el recto, el conducto anorrectal primitivo que no se formó. ¿Qué es la atresia? Ahí sí no sé. Ahí no hay recanalización. Si hay recto, sabemos, está el recto, ahí está, pero está tapado por completo. Porque recuerden que tiene la etapa donde se ocluye y a la 10ª semana se recanaliza. Aquí tenemos el recto, pero no se recanalizó, por lo tanto hay atresia. Y si la recanalización es incompleta, Estenosis. ¿ven? Que es muy diferente a agenesia de atresia y estenosis. Y cloaca persistente. La membrana es blanca. No, cloaca, no membrana. No se diferenció. No se Ay, ¿por qué no se diferenció? Porque no se formó el... Porque no hubo contacto con el seno o... No, no sé qué. Dígalo. Es que no se diferenció el célula genital del... ¿Por qué no se diferencia? Porque no aparece todavía. Porque no hay tabique. Ah. ¿Qué me hace que se diferencie el conducto anorrectal y seno urogenital? La presencia del tabique. Si no tenemos tabique, tenemos la cloaca. Y se llama cloaca persistente. ¿Qué membrana vamos a tener? Membrana cloacal. Es una membrana cloacal. No persiste la membrana anal, no persiste la membrana del seno urogenital porque tenemos la membrana cloacal. Miren que no hay necesidad de caletrearse las cosas. Hay una anomalía que ustedes ya la vieron cuando vieron cresta neural, que es el megacolon aganglionar congénito. Apréndanselo así, no se lo aprendan así, porque si ustedes me colocan así y si le falta una S o la C, ya está mal, no es Hirschsprung, y ya entonces ya la respuesta está mal. Entonces, megacolon aganglionar congénito, esta imagen que está aquí, simplemente le está recordando dónde son más frecuentes. Sí. Lo más frecuente, megacolon aganglionar congénito, es aquí en la primera porción del colon sigmoides, después viene la última porción del colon sigmoides, y en porcentaje, el colon descendente, el colon ascendente y el colon transverso. Básicamente, el lugar donde menos C, según vi, es el ciego. Aquí, Menos del 1%. ¿ven? Aquí está. ¿Dónde está el defecto? El defecto está aquí. Porque la porción distal está tan estrecha que se dilata la porción proximal. Estenosis anal, mírenla aquí. Aquí viene el recto y se hace estrecho. Entonces una estenosis anal. ¿Cómo se trata esto? Se trata con dilatación. Yo tuve la desagradable oportunidad. Es desagradable. Miren ese cargador. Recójalo, déjese olvide. Métaselo en la mano. No, es porque después se va y la semana que viene. Ténganlo en mano, no sé qué se le quede. Tuve la desagradable oportunidad de. Estaba rotando, era pasante y estaba rotando por cirugía pediátrica. Y coincidencia que era la hija de un amigo de mi papá, del pueblo donde vive mi papá. Y la niña había nacido con un problema, una agenesia anorrectal, y le reconstruye y tenía le quedó una estenosis, y eso se hace con unos dilatadores. ¿Qué son los dilatadores? Pues como su nombre lo dice, son una especie de tubos así, por un lado tiene una forma de S y una mitad es de un diámetro y la otra mitad es de otro diámetro, y es un juego de diferentes tamaños que va desde mucho más finito que mi dedo meñique, ¿sí? Hasta uno mucho más grueso que mi dedo pulgar, que por sí mis dedos son pequeños. Y eso se le colocan a la niña con un poquito de anestesia tópica, vaselina, y tienen que ir a todos los días por media consulta, a hacerle las dilataciones. Y se mete el más finito, vamos a ver, ayer se le hizo hasta el 2, entonces hoy empieza con el 2 y se pasa al 3, y si es posible al 4. Mañana viene, empezamos con el 4, se pasa al 5, y hasta que todo el tiempo para ir dilatando eso. Esa niña, cuando es entonces, yo tuve la oportunidad de entrar como a la tercera, cuarta cirugía, que le tuve reconstrucción, ella tenía una colostomía.
supe, es más, yo me la encuentro en la calle ni pendiente porque ya es una mujer vieja. Tiene que tener ya, yo voy a cumplir 35 de graduado, póngale que esa niña tenga 38, 40 años. Y conociendo que es del pueblo, ya debe ser abuelo. ¿Ven? Y aquí vemos un ano imperforado, ¿eh? Falta de perforación de la membrana al final de la 8ª semana. Esta imagen no es esta, no corresponde, pero más o menos se vería así. Esto sería un ano imperforado, sí, miento, sí es un ano imperforado, no es una membrana anal persistente. Porque la membrana anal, cuando el niño nace, yo no sé si todavía lo hacen en los hospitales, pero cuando uno está atendiendo un parto, que recibe al bebé, corta el cordón umbilical, hay una enfermera asistiéndolo a uno, y uno le entrega al bebé mientras uno termina de atender a la mamá. La enfermera limpia el bebé, lo limpia, le limpia la carita, le quita los restos de sangre y todo eso, le hace las medidas y va anotando y le pasa el termómetro por el anillo. Muchas veces, si existe una membrana anal persistente, cuando pasa el termómetro, la rompe y no pasó nada. De repente sale un poquito con una gotica de sangre, no pasó nada. Por eso es que no hay estadística apreciable de esa anomalía. Pero en este caso, es el ano el que no está formado. Y si ustedes ven el hoyuelito donde debería estar el ano, esto es una niña, el hoyuelito donde debería estar el ano, o sea, como lo que era el protodeo, pero no hay orificio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que empezar a estudiarlo a ver qué tan grave es la anomalía. Ano ectópico. Miren este dibujo. Y aquí tendría el protodeo, ¿verdad? El ano debería descender aquí. Y no desciende ahí. Desciende un poquito más adelante. Entonces, no desciende en esta zona. ¿Y por qué es importante que descienda ahí? Porque ahí es donde están los esfínteres del ano. Entonces, como aquí no hay esfínter, pues las heces se le van escurriendo. El bebé come y todo el tiempo tiene el pañal lleno de pupú. Todo el tiempo. Hay una incontinencia. Exacto. Entonces, cuando se lleva al médico, lo empieza a evaluar, ve la foseta anal, pero ve que la desembocadura es anómala. Entonces es un ano ectópico. Puede ser un ano ectópico o puede ser una fístula anal, que es otra cosa. ¿Ven? Mírenlo aquí. Este es el caso de un varón y este es el caso de que fuera una niña. Una niña hembra. Fístula perianal. No hay ano y está desembocando en una posición anormal. ¿Ve? Este niño, aquí está el ano y está desembocando anormal. El ano debería estar aquí, está desembocando anormal. Esto, por eso los niños hay que evaluarlos. Y cuando veamos la clase de sexos y de genitales, se van a dar cuenta de muchas cosas. Miren esta bebé, donde el hoyuelo está aquí, miren el orificio donde lo tienen. En vez de tenerlo aquí, esta es una parte de la vulvita, los labios menores, y está desembocando. Esta es una fístula perineal, que es donde ¿se acuerdan? ¿Dónde se forma el perineo? Donde entra en contacto el tabique con la membrana cloacal, ¿se recuerdan? Fístula recto-uretral. No hay desembocadura, sino que las heces salen por la uretra. Entonces, si es un varoncito, no sale aquí y se comunica. Entonces, así como lo dicen ustedes. Ay, no, yo no dije, mamá me regañó porque yo dije pene. No, entonces diga pipí. Entonces, la mamá nota que el bebé le sale por el pipicito, porque así le va a decir la mamá. Mire, el niño le sale pupú por el pipicito. Yo voy a limpiar a la niña y en la totonita o en la palomita, yo la limpio y sale lleno de pupú. Cuando se examina, se encuentra de que el hoyuelo no hay ano, un ano que no está perforado y que tiene una fístula. Entonces las cosas vean que se está complicando, ¿no? Aquí lo vemos una fístula recto-uretral, pero aquí más adelante. Ustedes vemos el recto y está desembocando en la uretra. Puede ser a nivel de la uretra, generalmente la uretra prostática o la uretra membranosa. Aquí, en la uretra prostática, ¿ven? Aquí debería estar el ano y miren que no hay ano. Y aquí la anomalía es ano rectal, porque está más superior. Miren si una muchacha, una niña hembra del sexo femenino,
¿Lo ven? ¿A dónde está desembocando? En la vejiga. ¿Eso es un varón? A un varoncito. Sí. Yo pensé que este era el que está más arriba. Hay una genesia completa. Ah, no, rectal completa. Porque esto es colon sigmoides. ¿Qué pasa? Que se hace más difícil la reconstrucción. Miren aquí. No, le falta todo este pedazo. Aquí que lo tenemos también, ¿verdad? ¿Cómo están con los varones? Ajá. No hay fístula. No hay salida de heces. ¿Qué pasa con las heces? Se acumulan. Doctor, el niño llega la enfermera, lo tiene el niño, ok, muy bien. Lo llevan al retén. El niño no hace pupú. No hace pupú. Señora, el niño ya hizo pupú, no. Señora, de ayer en la mañana que nació, no ha hecho pupú todavía. Eso no es normal. Y el niño se le empieza a distender el abdomen porque está tomando tetica, se llena, está llena. Cada vez que succiona aire, por lo tanto debe llenarse de gases. Entonces la cosa empieza a emergencia. Aquí sí hay una niña hembra, ¿ves? ¿A dónde está? Al área del introito vaginal. No se limpia y no tiene nada aquí, pero aquí empieza a salir heces. En la vagina, el otro día era que en la parte inferior, aquí en toda la vagina, atresia y estenosis rectal. Miren aquí, ¿qué es esto? ¿Sería qué? Prácticamente parece un quiste, ¿verdad? O un seno. En este caso sería un seno. Miren aquí el ano. ¿Y qué faltó? Faltó el recto. Tiene ano, pero no hay recto. Si hay ano, yo no digo que hay una genesia, porque justamente la parte superior del ano, ya lo hemos dicho, viene del intestino posterior, pero falta el recto, es decir, esta porción de aquí no se recanalizó. Entonces es una atresia. Entonces, por eso es que tenemos atresia. ¿Ven que al saber las palabritas y la cloaca persistente, estamos viendo que la vejiga, la vagina y el recto están desembocando en un solo espacio? Por eso cuando usted ve las gallinas, la gallina pone los huevos por el mismo orificio por donde orina y por donde hace pupú. Porque las aves tienen cloaca. Por eso todo sale del mismo lugar, porque ellos tienen una cloaca. Y entonces aquí la reconstrucción pues, se complica más todavía. ¿Bien? ¿Estamos? Jóvenes, ¿qué hora es? 12:30. Ok.